esta cuestión de que, carnal, no me vas a controlar. Es más, mándame la chingada si tú quieres, ¿no? Pero se pueden hacer otras cosas, ¿no? Entonces hay límites, claro. Después mi esposa escucha esto y me dice, espérame, no nos quedemos en la calle otra vez, ¿no? No. Tú y yo, que ya estamos más recorridos, sí, claro que aprendes a negociar, ¿no? Ya no vas con el lanzallamas prendiendo todo fuego y discutiendo con todos los directivos de tus empresas, ¿no? Como que hay que ser sabio, hay que ser sabio, ¿no? O en estos espacios digitales nuevos del tipo Spaces que hay en Twitter, porque hay más gente que escucha a uno y más gente que escucha a otro. O sea, y la palabra es confianza, ¿eh? La palabra clave es confianza. ¿En quién puedo confiar, no? Porque hay una responsabilidad que tienes tú como que utilices el micrófono, o yo este humilde podcast, ¿no? Pero al final de cuentas puedo confiar en lo que esta persona me está diciendo. Dale. Pero antes de continuar, pues, todas tus redes sociales las voy a poner aquí en la descripción del video. Y pues obviamente hacer la invitación a toda la gente a que nos siga y a que nos deje un like. Siempre ayuda, ¿verdad? A seguir alcanzando un poco más de audiencia. Bueno. O vamos a términos más, ni siquiera confiar, son estas cosas intangibles de decir, ¿por qué te estoy escuchando? O sea, ¿qué irradia este tuitero que está en un space? Que finalmente hasta capaz me está dando información que sé que no es correcta, pero ¿por qué lo estoy escuchando? O sea, ¿por qué me estoy tomando 40 minutos de las 12 de la noche para escucharlo? O sea, ¿qué es lo que yo necesito que esa persona o ese espacio me está dando? Tan simple como eso, ¿no? O sea, tal vez no estoy buscando información, pero me está dando una cuota de entretenimiento y de rato y de esparcimiento y de que mi cerebro se vaya escuchando un espacio, ¿no? Entonces, hay algo ahí que luego los periodistas más establecidos en medios y este tipo de cosas a veces no valoran, ¿no? Porque dicen, como yo ya tengo el canal para contar y llegar a mucha gente, esto no pasa. Sí, pero este nicho de mercado no lo tienes. Y si el día de mañana tú te quedas sin esa antena parabólica gigante que llegaba, que era la de Televisa, Fox, Milenio, Azteca, lo que sea, te quedas sin nada. Quemaste los puentes, ¿eh? Quemaste los puentes. O por qué subestimaste un puente tan genuino como esto, o tal vez date cuenta que no tienes la capacidad de llegar a esa gente. Correcto. Que eso también cala, ¿eh? Cala. No, o sea, porque en el fondo muchos no abren espacios o digitales o porque saben que la interacción no, y el ego golpea. Pero yo soy el periodista que vengo de Televisa y hago... Sí, pero hoy te están viendo 20 personas y al otro huerco lo están viendo 2.000 personas. ¿Por qué 2.000? Y a ti, super periodista, 20. ¿Qué te faltó? ¿O qué has dejado de este engagement de tener para que no te consuman? Porque el otro está diciendo puras tonterías, pero lo están escuchando. Y tú vienes con la información fidedigna y no te escuchan. Entonces hay algo acá que dejaste de hacer y es esta falta, te digo, de autocrítica o de constantemente cómo hacemos para mejorar o actualizarnos pensando, repito, en que en algún momento pues las audiencias, tú necesitas a las audiencias para generar contenido, ¿no? Definitivo. Te iba a mencionar esto que me dices porque como que te estoy escuchando y digo, wow, está sucediendo en todos lados, aquí en Europa y en Estados Unidos son los más nombrados, ¿no? El Washington Post, el New York Times, todas las televisoras de Estados Unidos están perdiendo suscriptores diariamente, o sea, la gente dejó de confiar y bueno, eso es una historia aparte del por qué dejó de confiar la gente, el por qué está dejando de ver la gente eso y opta por podcast, opta por tuiteros, opta por otras fuentes. Eso es un fenómeno social de magnitudes. Es que es que está súper marcado y bien estudiado ya, ¿no? Es que me parece que vamos ya sobre el personaje. O sea, ya no vamos sobre... Mira, te doy un ejemplo. Si en este momento tú y yo cortamos esto y nos conectamos en la mañana que estamos grabando, seguramente yo en el Space y me pongo ahora información para hablar de la vida con ustedes. Nos ponemos tú y yo a hablar. Se van a conectar 1.000, 2.000 personas, la gente que se conecte. Si yo ingreso desde una cuenta institucional del canal donde trabajo, de la radio, se va a conectar 1/3. ¿Sí? Porque la gente no va sobre la cuenta institucional, va sobre el personaje. Eso es lo que a veces los medios de comunicación no entienden. Tú tienes que construir personajes, ¿no?
que inevitablemente van a llevar el tráfico a tu página, pero tú tienes que trabajar sobre el personaje, porque la gente ya consume esta cuestión genuina, no quiere una marca, no quiere una institución, porque ya no le creemos, porque todas están golpeadas, porque todos tienen intereses políticos, ¿no? Entonces, Televisa va para un lado, Multimedia va para el otro, Azteca va para el otro, todos ya sabemos para dónde va y tienen muchas décadas atrás, ¿no? De cuestiones que han pasado. Pero en este momento yo consumo a Santiago por esto y Ujú. al otro por esto, y lo quiero escuchar a él. Yo sé que él trabaja para estas empresas, pero yo lo quiero escuchar a él. Y las empresas yo creo que hasta cierto punto han dejado cada vez más de construir estas estrellas, ¿no? O estos personajes icónicos porque tienen miedo a después perderlos. Entonces Ah, dicen, ¿sabes qué? Yo no te voy a construir porque luego te va a comprar otro o te vas a ir a otro lado. Entonces, ¿sabes qué? Empiezo a estandarizar el contenido y empiezo a hacer todo muy gris y está como en este tire y afloje. Entonces, por eso, sea Washington Post, New York Times o lo que tú quieras, no es lo mismo tener al premio Pulitzer en un solo space hablando que entrar al Washington Post a escuchar. El otro día creo que era entrar el de Elon Musk, ¿no? Pero ya. era él, o sea, era su space. Había no sé cuánta gente conectada. ¿Cómo no? Yo dije, pues le piqué porque era Elon Musk. Déjame ver este loco de qué está hablando, ¿no? Y Ujú, era inteligencia artificial y no sé cuánto, y estaba debatiendo, y adentro había periodistas, y me parece que estaba linkeado con algún tipo Wall Street Journal o algo así, ujú. pero era su cuenta. Sí. Entonces, estas cosas me parece que son las que hay que entender y hay que construir los personajes, la persona, esto de ser mucho más empático con el que quiere consumir, ¿no? Después te voy a pasar algo, te lo comento fuera de cámaras porque sí, por si te interesa, pero tiene que ver con el Ujú, blockchain y, y estos elementos que tú estás mencionando muy interesantes. Ah, ujú. Santiago, esta conversación ha sido súper interesante, y me alegra mucho porque hay realmente muchas cosas de valor que para mí le estoy sacando a todo esto, y cuando lo esté editando lo voy a sacar más, y cuando lo vuelva a ver lo voy a sacar más, es que te lo agradezco. Y ya para terminar, que por cierto voy a tener que dividir los episodios en 3 episodios, lo cual es buenísimo. Pero ya para ir saliendo, o sea, mencionaste Sí. lealtad y mencionaste, eres una invitado súper fácil de entrevistar porque hablaste de las aplicaciones, cómo lo vives en el día a día, y es fantástico. Ujú. Y, y también dejaste ver algunos de tus hábitos, pero me gustaría hacerte la pregunta de todos modos, a ver si puedes quizás Sí. ahondar un poquito más en ello. Tú estás aquí donde estás y vives la vida como la vives, y tienes planes para el futuro. Es una persona con visión en diferentes ámbitos. ¿Podrías compartir 2 cosas? Uno, quizás algunos de tus hábitos que te han ayudado a alcanzar el éxito en la manera en que tú definas el éxito, en tu visión personal del éxito. Quizás 3, ¿no? Nombrar 3 hábitos que tú regularmente practicas. Y 2, eh, ¿tienes un plan de crecimiento personal, algo consciente, algo concreto, donde tú dices, sabes que esto lo tengo que practicar seguido, regularmente, porque me mantiene en el camino eh, que quiero caminar, y hacia la meta que quiero alcanzar? Mira, de los hábitos, algo que he tenido mis altibajos en su momento, pero para mí es clave, es el deporte, ¿no? O Ujú, sea, eh, el deporte y tratar de aprovechar el día lo más posible. ujú, No te voy a mentir, a mí me encanta dormirme una buena siesta cada tanto, el sábado disfrutar, o sea, tengo momentos, soy como una combinación de todo, ¿no? ujú, Y creo que mis hijos, la familia me ha ayudado mucho, ¿no? ujú, También en ser más metódico. ujú, En algún momento, no sé qué pasó durante los conflictos armados que me volví una persona mucho más metódica. ¿Sí? ujú. Antes era, soy no soy desordenado, pero, o sea, no sé cómo definir, soy un desmadre en muchas cuestiones, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no uso una agenda, llevo todo en la cabeza, Ok. ¿no? Soy una persona que me gusta mucho, en cuestión de hábitos, ¿sabes qué? Que el deporte, te digo, me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, Ujú. eh, levantarme temprano, hacer ejercicio, siempre he jugado diferentes cosas de pelota, tipo pádel, tenis o este tipo de cuestiones. A medida que uno avanza en la edad, elige el deporte que menos Mm. lo lesione, ¿no? También. Exacto, ¿no? Pero el ejercicio me ha ayudado mucho, o sea, como que el ejercicio me da
power, ¿no? Para todo, y Ujú, soy súper nocturno, súper nocturno. Nunca he intentado acostarme temprano, ni mucho ujú, menos. ok, Esto, aunque yo me levanto más o menos 6, 6:30 de la mañana todos los días, me puedo acostar a las 2 de la mañana, ¿no? Dos, ujú, 3 de la mañana. No me importa cuánto duermo, 4, 5 horas, 3, 4 horas, o sea, el sueño sí lo agarro en un momento, pero me gusta mucho estar activo, o sea, me gusta poder hacer cosas, poder interactuar, me gusta, te digo, entre el ejercicio y después algo que me ayudó con los años o hasta el momento de hoy es todo lo que yo leí de chico, ¿no? O sea, yo ujú, tenía un hábito de lectura, yo creo de los 12 años ujú, a los 23 años ujú, leí, o sea, 10 años de mi vida, que creo que es un momento donde uno es muy esponja, ¿no? Para ujú, absorber cosas, leí, de los 12 a los 25 te diría, leí ujú, una enormidad, ¿no? Así, ujú, comía libros. Que ujú, al día de hoy, yo creo que el 90% de las cosas que me salen de la cabeza son de los libros que leí en esos 12 15 años, ¿no? ok, Actualmente no leo nada, güey. ujú, O sea, también me he dado cuenta de eso, que cada vez me cuesta más leer y soy mucho más de lo visual. Me gustan mucho los documentales, veo ujú, todo tipo de cosas, me quedo en la noche viendo documentales de todas cosas, ujú, YouTube, me volví mucho más visual, ¿no? O ujú, sea, dejé un poco los libros y me volví más visual. Yo no sé cuánto de eso es más positivo o más negativo, ¿no? ujú, ujú. Porque siempre leo, ¿no? No, sí, leí 3 libros en el año, cinco, ya sabes que la gente se pone este tipo de Al final, metas. ya, ya. Yo ya la verdad, es más, estamos con la familia el otro día y digo, ok, hacemos los hábitos, ¿no? Estas cosas que ponen, los propósitos, De propósitos. ¿te acuerdas? Y yo puse leer un libro completo, o sea, completo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sí, sigo comprando libros y leo 2 capítulos de uno, ¿no? Ya, Y después leo 4 de otro, o sea, como que me volví muy de aprovechar las cosas que quiero, ya. pero no voy a terminar un libro porque sí, ¿no? Es algo que me vuelva loco. Entonces, los hábitos de lectura los dejé un poco y soy muy de ver películas, de ver documentales, de Ujú, aprender en ese sentido, ¿no? ujú. Eh, y después, ¿qué otra cosa me preguntaste lo otro? Si tienes un plan de crecimiento personal o profesional consciente o inclusive inconsciente, hay personas que lo escriben y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer esto para que me mantenga en el rumbo Sí. que quiero caminar No, en en la eso vida. no, en eso no, en eso no. La verdad, sí me queda muy claro todo mi inicio de carrera, ¿no? Esta Ujú, cuestión de conflictos armados, periodismo social, periodismo de terreno, ciertas cuestiones. Ahora, cómo tendí, o sea, me orienté hacia el periodismo deportivo. También soy director de un periódico nacional que tiene unas oficinas regionales aquí que se llama Reporte Índigo, ujú, ¿no? Y ahí soy el director general y estoy todos los días tratando temas ya fuertes de política, ¿no? ujú, Además de que yo estoy en negociaciones y estoy sentado con alcaldes, con gobernadores, o sea, a estos niveles. Entonces tengo esta combinación entre alta dirección, por decirlo de esta manera, y ujú, toda la otra parte deportiva. ujú, Yo te diría que mi camino va y tiende en esta cuestión de no depender de nadie, finalmente, como decimos, ¿no? De todos ujú, los, repartir todo esto a el día de mañana a dedicarme más a cuestiones de asesoría, de gestoría, de estar entre la política y el deporte metidos en cuestiones de resoluciones, ¿no? De ujú, temas que tienen que ver con áreas de crisis de las ujú, empresas, con todo esto que creo que fuimos hablando al comienzo de la ujú. charla, ¿no? Que si ya Ya, junto todo esto y nos sentamos tú y yo en un café y tú eres el directivo de una empresa, creo que te puedo dar los caminos a seguir para salir de una situación, ¿no? Es decir, excelente. cómo hablar con un medio de comunicación, cómo llevar ciertos temas o campañas políticas, o sea, Ujú, que tiene que ver con todo lo que he hecho yo en mi carrera, ¿no? No descarto para nada volver a un conflicto armado, eso es un capítulo que no lo cerré porque no tengo por qué cerrarlo, ¿no? Es parte de ujú, mi personalidad, entonces seguramente voy a terminar en otra cobertura, en alguno de los conflictos que van a venir más adelante, ¿no? En esto. No fui a la Franja de Gaza porque la Franja de Gaza no se puede entrar, si ya, no hubiese ido, ¿no? O sea, ujú, pero son este tipo de cuestiones que me sigue gustando contar historias. Contar historias que sean competitivas, que sea algo que digo, ¿sabes qué? Sí puedo marcar una diferencia si lo cuento de esta manera, ¿no? ujú, En todo esto. Pero luego, sí, soy alguien que no llevo una agenda, o sea, no tengo, por ejemplo, tengo comidas todos los días de esta semana ujú. de trabajo, pero no las tengo anotadas en ningún lado. La tienes aquí ¿Sí? todo. O sea, las tengo aquí. Y no porque sea, no, No, simplemente no. no.
No, en eso sí soy muy, no soy metódico para nada. Soy algo desordenado con la realidad, sabes, estas cosas, ¿no? O sea, soy desordenado, pero soy puntual, ¿no? Mm, Sí, me molesta mucho la impuntualidad, me mm, molesta. mm. Yo la gente que es impuntual sí me incomoda Yo soy porque creo igual. que siempre hay maneras de ser puntual y hay gente que se lo toma como que es natural, ¿no? O sea, Ya, toma sus 15 minutos tarde es normal, ¿no? ya, 15 minutos tarde es 15 minutos tarde, ¿no? Entonces, sí tengo así como detallitos en algunas cosas y soy mega perfeccionista para el Halloween. O ya. sea, porque finalmente, como trabajo y tengo diferentes tomas de decisión ya en los trabajos, pero empecé muy de abajo. Conozco perfectamente cómo se hace cámara, cómo se escribe, cómo se genera un reportaje, qué situaciones puede pasar, qué pasa en la calle, en una protesta. Conozco Nuevo León muy, pero muy bien después de años de trabajar. Entonces, hablo a la cámara, sé cuando estoy nervioso, cuando me equivoco, entonces soy muy puntilloso con quienes dependen de mí para generar el trabajo. Entonces, cuando yo Mm, hago cosas o contrato a alguien para que me acompañe y sea mi mm, camarógrafo, sé cómo tienes que hacer cámara, ¿no? Y todo esto. Entonces, sí, mm, soy muy exageradamente a veces metódico para que el trabajo esté, por lo menos a como a mí me gusta, ¿no? No mm. significa que esté correcto, a No, no. mí, a como a mí me guste, ¿no? Ay, estupendo, ¿no? Pues fíjate qué interesante eso que mencionas, ¿no? Porque hay recetas o hay diferentes metodologías. Tú tienes esta que es Que no es, no no, hay. que no es metódica, pero es en alguna Mm, forma, porque tú la entiendes y funciona para ti, ¿no? Es claro. estupendo, ¿no? Santiago, pues hemos llegado al final del podcast y ha sido estupendo esta conversación y espero que en el futuro podamos repetirla. Ya el video queda como testimonio. Hay varios temas que voy a anotar para ver si algún día podemos repetir y tratar un tema quizás de esos interesantes que has mencionado. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejarte la última palabra. Si hay algo, si hay alguna palabra de ánimo, si hay algún mensaje que quieras darle a la audiencia, de lo que tú quieras, para que les pueda ayudar en su vida profesional, personal o eh, futbolística, no sé. Mm. ¿Qué les dirías tú? Que hay que animarse a arriesgar, ¿no? Me Mm, parece que mi aprendizaje ha sido que te animes, ¿no? A equivocarte. La mm, mayoría de las veces nos ata dos cosas, más en este mundo súper conectado, el qué van a decir si me equivoco, ¿no? Entonces mm, vivimos rodeados de miedo, vivimos constantemente rodeados de miedo de cómo hacer las cosas o qué dirán si me equivoco o qué pasa si hago un programa y me ven 5 personas, entonces mejor no lo hago porque al otro lo están mm, viendo 10.000, entonces nunca empiezo. Es como el libro que nunca escribí porque quiero escribir un bestseller, entonces no, y entonces pues hay que mm, empezar, ¿no? Me mm, parece que va por ahí. Mi combustible, yo creo, en mi vida ha sido el no, ¿no? O sea, a mí mm, cada vez que me dicen que no, es como meterme combustible para hacer las cosas, ¿no? Entonces, mm, eh, el miedo, el no, yo los cambio, ¿no? Como alguien que se dio cuenta que de la mierda de la vaca podía ser combustible, ¿no? Me di cuenta ya, que mi combustible es el no, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿por qué esta negatividad? Dame esa negatividad. O sea, mm, vamos a hacerlo. O sea, porque si no, nos enseñan a tenernos aterrorizados, a que no puedes, no, solamente puedes trabajar en las grandes empresas, solamente puedes utilizar esto, solamente puedes hacer lo otro. Me mm, parece que hay maneras, ¿no? De salir adelante y animarte y te tienes que equivocar. Pues ni modo, te mm, equivocas, pierdes el trabajo, vuelves a conseguir otro. Y esto de la suerte, yo no soy muy creyente de la suerte, ¿no? Para mí mm, es una combinación de oportunidad más conocimiento, ¿no? O sea, en un momento, sí, o sea, tú vas acomodando todo para que te van a llamar y mm. vas a tener la oportunidad, pero en el momento que tengas la oportunidad, más vale que estés preparado. En el Sí, momento que te sientas frente al programa de televisión, porque finalmente te llamaron del programa, mm, ahora habla, mm, ¿no? Y ahora demuestra que estás capacitado. En el programa de radio, ¿querés ir a una guerra? Pues demuestra que estás capacitado. mm, O para tal trabajo que... Entonces, prepárate para eso, prepárate, porque en algún momento todo se conecta. Lo que estás leyendo, los 100 documentales que estás viendo, con la gente que estás hablando. O sea, todo se va a conectar para esa oportunidad que vas a tener. Hay trenes, sí, estoy de acuerdo, que pasan pocas veces en la vida, ¿no? mm, Y uno después se arrepiente, ¿no? Como luego el deportista que pierde una final de Grand Slam y se está repitiendo 2 puntos y una volea que dice, puta madre, o sea, esa volea la practico todas las veces y sale, pero ¿por qué no me salió en el match point que tenía contra Nole, ¿no? ujú, Y te lo repites toda la vida. Está bien, hay situaciones que no van a volver a pasar, pero bueno, claro. y vas a buscar
para volver a estar en otra final de Grand Slam. Voy a entrenar para eso, para hacer más programas, para que me vea más gente, para ser constante, para... Me parece que es una combinación entre constancia, amor propio, no tener miedo, sí tener miedo, pero internalizarlo, ¿no? Ujú, Porque también mil veces me han preguntado, ¿tienes miedo? Claro que tengo miedo. O sea, en los conflictos armados, ¿no? ujú. Claro, el tema es cómo internalizas ese miedo y cómo, como te digo, ese combustible o ese catalizador para, ok, tengo miedo. Ahora, ¿cómo trabajo con el miedo? ¿Cómo lo uso? Para, para, Ujú, para poder rendir de una manera positiva, ¿no? mm, Me parece que pasa lo mismo con el futbolista, pasa lo mismo con estas resoluciones que decíamos en momentos claves de conflictos, de situaciones de crisis de las empresas mm, y de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues hay que prepararse, güey. Hay que estudiar, yo estoy súper a favor de estudiar, ¿no? ujú. La calle te puede dar muchísimas cosas, pero necesitas una base. Ya. Necesitas una base para combinarla y para poder ser lo más competitivo posible, porque otra vez lo que charlamos tú y yo hace un rato, todos tenemos el mismo teléfono y todo es 4K y todo es HD y todos tienen la camarita. Bueno, ¿por qué te van a ver a ti y no van a ver al otro? Esa es la pregunta de fondo siempre, ¿no? Mm. Pues ahí lo tienen, querida audiencia, el, el estimado Santiago Furcade. Muchas gracias nuevamente por el tiempo. Como ya lo mencioné hace un momento, todas sus redes sociales las voy a incluir en la descripción del video. Escríbanle, síganlo, conéctense con él. Santiago, un abrazo a la distancia y pues nos vemos la próxima. Mucho éxito, mucha salud y muchas bendiciones para ti, para tu familia y todo lo que haces. No, muchas gracias a ti, la verdad, por esta charla también un poco más, a veces refrescante, ¿no? Salirnos de algunos segmentos de temas, ¿no? Que siempre recaemos en lo mismo y darnos cuenta de esto, ¿no? O sea, hay que tocar base, hay que pisar, pues quitarnos las calcetas y caminar un poquito descalzo. ¿Viste que ya no caminamos descalzos por ningún lado? O sea, o sea, nos falta relajarnos, ¿no? Un poco más, Mm. todo el mundo con gel, a ver, despeínate, güey, o sea, aflójate un poquito, ¿no? O sea, aflójate, descalzo. O sea, volver a estar a ras de piso, ¿no? Un Yeah. poco, yo veo la vida así, me gusta estar despeinado, me gusta estar descalzo, me gusta ver para arriba mira, la parte de arriba del edificio, caminamos por el centro de la ciudad, nunca vemos ni el tercer piso de ningún lado, ¿no? Estamos ahí metidos como topos en todo y tal vez hay soluciones que se pueden dar de otra manera, ¿no? Muchas gracias. No, un placer y hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Chao.